Las cámaras captaron el momento exacto en que el vocero de la Casa Blanca interrumpió su discurso. En la pantalla gigante detrás de él, el logo oficial desapareció abruptamente, reemplazado por un mensaje anónimo que heló la sangre de todos los presentes. México no está solo. Ustedes han cruzado la línea. Era martes por la mañana, 8:47 hora de Washington, D.C., cuando las primeras agencias internacionales comenzaron a difundir lo que pronto sería el escándalo político más grave en décadas. Un supuesto plan de intervención económica y diplomática diseñado por altos funcionarios estadounidenses para debilitar al gobierno mexicano. Yo estaba en la redacción de Crónicas del Muro, en la Ciudad de México, cuando la noticia nos llegó por un canal cifrado. Un archivo etiquetado como Operación Zócalo contenía más de 400 páginas, con memorandos clasificados, transcripciones de llamadas y reportes internos del Departamento de Estado. ¿Y estás viendo esto, Juan?, me preguntó Fernanda, mi colega de investigación, mientras observaba las pantallas que mostraban el caos en Washington. Asentí. El documento era real, tenía sellos del Consejo de Seguridad Nacional y del Tesoro de los Estados Unidos. Según las fechas, el plan llevaba en marcha más de 3 años. Su objetivo, condicionar los tratados energéticos y presionar al gobierno mexicano mediante sanciones financieras encubiertas. Afuera, en la capital mexicana, el ambiente era eléctrico. Frente al Palacio Nacional, cientos de personas se congregaban con pancartas que decían: México no se vende y la soberanía no se negocia. Los noticieros locales interrumpieron su programación habitual. La tensión diplomática escalaba minuto a minuto. La voz del presidente mexicano, Ernesto Salcedo, resonó esa misma tarde desde el Salón Tesorería. El pueblo de México exige respeto. No permitiremos ninguna injerencia extranjera. Si los documentos son auténticos, habrá consecuencias. Pero lo más impactante no fue la respuesta pública, sino lo que descubrimos unas horas después. En los archivos filtrados, había referencias a una reunión secreta entre asesores de seguridad de ambos países, realizada en Tijuana hace apenas 3 semanas. En la minuta se discutía un mecanismo de contención para el crecimiento industrial del norte mexicano, considerado una amenaza para empresas estadounidenses. Fernanda me miró en silencio. Ambos entendimos que esto no era solo un caso de espionaje, era una estrategia de control regional. Mientras revisábamos línea por línea los correos filtrados, una nota adjunta, sin firma, cerraba el paquete de archivos con una advertencia. El juego cambió. México tiene la llave. Esa noche, las luces del Palacio Nacional permanecieron encendidas hasta la madrugada. Afuera, los corresponsales extranjeros esperaban una respuesta que podría redefinir las relaciones entre ambos países. Yo sabía que esta historia apenas comenzaba y que las próximas horas serían decisivas. La madrugada posterior a la filtración fue la más larga de mi carrera como periodista. A las 2 de la mañana, mientras la ciudad dormía bajo una lluvia fina que caía sobre el Paseo de la Reforma, mi teléfono vibró con insistencia. Era un número desconocido de Washington, D.C. Contesté con cautela, sabiendo que cualquier palabra podría tener consecuencias. ¿Eres Juan Herrera?, preguntó una voz masculina con un acento difícil de ubicar. Depende de quién lo pregunte. Hablo en nombre de alguien que prefiere mantenerse en silencio. Por ahora, tienes algo que no deberías tener. El tono era directo, amenazante. El tipo sabía que yo estaba en posesión del archivo Operación Zócalo. Lo que no sabía era que, para ese momento, ya lo habíamos compartido con 3 medios aliados en Europa y América del Sur. No tengo nada, mentí. Solo estoy haciendo mi trabajo. La línea se cortó. Minutos después, recibí un correo sin remitente con una sola frase: revisa los contratos de Sonora. Ahí está la prueba. Ese mensaje nos llevó a una pista crucial. Los documentos revelaban que parte del plan estadounidense incluía presionar a empresas privadas mexicanas que habían firmado acuerdos de inversión con China para la construcción de un megaproyecto de litio en Sonora. Washington temía que ese mineral, clave para las baterías eléctricas, escapara de su control estratégico. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el caos era total. La prensa estadounidense había tomado la historia como un incendio incontrolable. CNN hablaba de la peor filtración diplomática desde WikiLeaks. El vocero presidencial fue reemplazado temporalmente y una reunión de emergencia se convocó con el Consejo de Seguridad Nacional.
Según fuentes cercanas, el presidente de los Estados Unidos pidió identificar de inmediato a los responsables de la filtración y evaluar las posibles represalias políticas contra México. Esa palabra, represalias, encendió todas las alarmas. A las 6 de la mañana, la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México convocó una conferencia urgente. Fernanda y yo llegamos antes de que amaneciera. El canciller, visiblemente tenso, leyó un comunicado frente a los medios nacionales e internacionales. México exige una explicación oficial sobre los documentos divulgados. No cederemos ante ningún intento de manipulación económica o política. Nuestra soberanía no está a la venta. Detrás de cámaras, los asesores intercambiaban miradas de preocupación. Uno de ellos, un joven diplomático llamado Carlos Luján, me susurró mientras guardaba su carpeta: esto no es solo política, es un mensaje. Nos están probando. Horas más tarde, el embajador estadounidense en México fue llamado a Palacio Nacional. Nadie supo qué ocurrió dentro, pero las cámaras captaron su salida apresurada, sin ofrecer declaraciones. La tensión era palpable. En las calles, la población se dividía entre el miedo y el orgullo. En Monterrey, empresarios advertían del riesgo de perder contratos internacionales. En Tijuana, manifestantes bloqueaban la garita con banderas mexicanas. "No somos colonia", gritaban. Yo transmitía en vivo desde la azotea de un edificio cercano al Zócalo. Desde ahí podía ver cómo la multitud crecía frente a Palacio Nacional. Algunos llevaban velas, otros pancartas con frases que se volverían virales. "Ni un dólar más de chantaje. Washington no manda aquí". De pronto, una fuente interna del Senado me envió un audio grabado clandestinamente durante una sesión privada. En él, un legislador revelaba que parte del gabinete sabía del plan desde hacía meses, pero decidió callar para no romper los acuerdos comerciales con Estados Unidos. Nos advirtieron que si filtrábamos algo, congelarían los fondos de cooperación y los créditos internacionales. Fue una decisión política. Esa confesión cambió todo. No era solo una agresión extranjera, había complicidad interna. Fernanda y yo pasamos la tarde revisando cada archivo, cruzando nombres y fechas. Descubrimos que la Operación Zócalo se coordinaba desde una oficina discreta del Departamento del Tesoro, bajo un programa llamado North Economic Stability Initiative. En la práctica, era un mecanismo de control, rastrear movimientos financieros de empresas mexicanas, influir en el tipo de cambio y generar presión de mercado contra industrias estratégicas. Mientras la Casa Blanca intentaba apagar el fuego mediático, el gobierno mexicano preparaba una respuesta contundente: revelar documentos adicionales que demostrarían el alcance de la injerencia. A las 8 de la noche, el presidente Salcedo convocó a cadena nacional. Con voz firme, miró a la cámara y dijo: "Hemos confirmado la existencia de un plan de manipulación económica dirigido contra México. Por respeto a nuestro pueblo, compartiremos con la nación las pruebas". El silencio en la sala fue absoluto. Las pantallas mostraron fragmentos de correos electrónicos firmados por funcionarios estadounidenses de alto nivel. En uno de ellos, fechado en abril de ese año, un asesor de seguridad escribió: "Si México insiste en su política energética independiente, debemos hacerlo retroceder por la vía económica". Las palabras retumbaron como un cañonazo. En ese momento supe que la historia dejaría de ser solo una investigación periodística. Lo que estaba ocurriendo reconfiguraría la relación entre ambos países. El escándalo apenas comenzaba y los días siguientes prometían revelar lo impensable: quién filtró los documentos y qué buscaba al hacerlo. Mientras la multitud coreaba "México despierta" frente al Palacio Nacional, recibí un nuevo mensaje cifrado. Provenía del mismo remitente anónimo: "Lo que viste es solo la superficie. Hay un nombre que no puedes decir aún: Daniels". Apagué la cámara y respiré hondo. Sabía que, al pronunciar ese nombre, cruzaría una línea peligrosa, pero también sabía que el país tenía derecho a saberlo todo. El mensaje seguía titilando en la pantalla de mi celular como si tuviera vida propia. "Hay un nombre que no puedes decir aún: Daniels". Eran las 11:30 de la noche cuando el silencio de la redacción fue interrumpido por el zumbido de los ventiladores y el sonido constante de las notificaciones. Fernanda, agotada, me miró con ojos enrojecidos. "¿Quién diablos es Daniels?", preguntó. No
lo sé, pero quien nos escribió quiere que lo descubramos antes que ellos lo callen. Pasamos las siguientes 5 horas rastreando cada documento, cada firma y cada línea de metadatos. En varios informes del Departamento de Estado aparecía el nombre R. Daniels vinculado a un cargo ambiguo. Consultor externo en políticas hemisféricas. Su rastro digital era casi inexistente. Ninguna foto, ningún registro público, solo un par de contratos con empresas de análisis financiero con sede en Arlington, Virginia. Lo que encontramos después nos dejó helados. Uno de esos contratos tenía como contraparte a una fundación mexicana registrada en Monterrey bajo el nombre de Fundación Alianza Norte. En teoría, se dedicaba a fomentar el desarrollo tecnológico entre México y Estados Unidos. En la práctica, recibía transferencias directas de fondos clasificados como Asistencia para Estabilidad Comercial. Era un canal de financiamiento oculto. Fernanda, le dije mirando la pantalla, Daniels no es un funcionario, es el enlace. ¿El enlace con quién? Con nosotros, con México. A la mañana siguiente, Washington amaneció bajo una tormenta política. El New York Times y The Guardian publicaron simultáneamente extractos de los documentos que confirmaban la existencia del plan de manipulación económica. La Casa Blanca intentó contener el escándalo, calificando la información como malinterpretada, pero el daño estaba hecho. En los mercados internacionales, el dólar cayó frente al peso por primera vez en meses y la bolsa mexicana se disparó. La narrativa había cambiado. México no era la víctima, era el país que resistía la presión del norte. En Ciudad de México, el presidente Salcedo convocó a una sesión extraordinaria con su gabinete. Aunque no hubo cámaras, una fuente cercana me permitió escuchar parte del intercambio. Necesitamos saber quién en nuestro propio gobierno facilitó la filtración, dijo el presidente. El secretario de Hacienda respondió con voz grave. Hay rastros de acceso a información clasificada desde servidores externos. Alguien de dentro colaboró con el filtrador, Daniels. Esa misma tarde, una fuente en Washington me confirmó algo aún más delicado. Daniels era, en efecto, un exagente de inteligencia que había trabajado en operaciones de influencia económica en América Latina desde 2012. Su nombre completo, Richard Alan Daniels, asesor independiente del Consejo Atlántico. Había desaparecido 2 semanas antes de la filtración. Nadie sabía si estaba vivo. Las teorías se multiplicaban. Algunos decían que Daniels era un traidor, otros que había sido eliminado por sus propios superiores para evitar un escándalo mayor. En las redes, su rostro, una imagen borrosa obtenida de un viejo pasaporte, se volvió símbolo de la resistencia mexicana, el hombre que desenmascaró a Washington. Mientras tanto, en Tijuana, un grupo de manifestantes bloqueó por completo el paso fronterizo de San Isidro. Las pancartas decían, Daniels habló por nosotros. Los noticieros mostraban a familias completas coreando su nombre bajo la lluvia. Era el nacimiento de un mito. Esa noche recibí una llamada desde un número en Sonora, una voz femenina, nerviosa, apenas audible. Juan, Daniels estuvo aquí. Trabajó con nosotros en el proyecto de litio. ¿Quién eres? Me llamo Lucía Vargas, era analista en la planta piloto. Tengo documentos que prueban que la Casa Blanca sabía del acuerdo con China desde antes del anuncio público, pero no puedo quedarme más tiempo. Me siguen. Le pedí que me enviara todo lo que tuviera y que desapareciera por unos días. 30 minutos después, recibí una carpeta comprimida con 86 archivos. Los primeros eran correos electrónicos entre Daniels y funcionarios del Tesoro estadounidense. En uno de ellos, fechado 6 meses antes, Daniels escribió: si continúan presionando a México, los chinos llenarán el vacío. Este plan va a estallarles en la cara. El mensaje era profético. A medianoche, Washington, D.C., se convirtió en un campo minado político. En una conferencia improvisada, un portavoz del Departamento de Estado negó que existiera un plan de intervención, pero los periodistas lo acorralaron con una sola pregunta: ¿quién es Richard Daniels? No hubo respuesta. Solo un gesto de incomodidad y una frase evasiva: no comentamos sobre personal o contratistas externos. El silencio confirmó más de lo que negó. En México, el presidente Salcedo ordenó una investigación formal sobre todas las empresas y fundaciones que habían recibido fondos vinculados a la Operación Zócalo. Los resultados preliminares eran devastadores. Más de 12 organizaciones mexicanas con vínculos directos a programas de cooperación bilateral habían servido como canales de influencia para intereses estadounidenses.
Fernanda y yo decidimos publicar la primera parte de la historia bajo el título El enlace invisible, la red secreta que unía Washington y el norte de México. Esa noche, el reportaje se volvió tendencia nacional. Miles de comentarios, amenazas, felicitaciones, desmentidos. En menos de 2 horas, mi teléfono colapsó. A la mañana siguiente, un correo anónimo llegó a mi bandeja de entrada. Solo contenía una foto. Daniels, en una habitación de hotel, con expresión cansada, sosteniendo un documento con el sello del Tesoro estadounidense. En la parte inferior, una nota escrita a mano. Esto no termina aquí. Nos vemos en Ciudad de México. Me quedé helado. Si la foto era reciente, Daniels seguía vivo y estaba en México. Esa noche, el gobierno estadounidense anunció la suspensión temporal de su embajada en Ciudad de México por motivos de seguridad. El embajador fue trasladado a Houston. Las calles de la capital amanecieron con un silencio extraño, como si el país contuviera la respiración antes de un anuncio inevitable. Fernanda me miró y dijo con voz firme: "Vamos a encontrarlo antes que ellos". ¿Y si ya lo encontraron?, pregunté. Ella sonrió con una mezcla de miedo y determinación. Entonces tendremos que grabar su historia antes de que desaparezca para siempre. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando subimos al auto rumbo al norte. Afuera, la ciudad dormía, pero la historia apenas despertaba. El aire del amanecer en la carretera a Hermosillo olía a polvo y gasolina. Fernanda conducía con los ojos entrecerrados, tratando de mantenerse despierta después de 10 horas de viaje. Yo repasaba los documentos de Lucía Vargas en mi laptop mientras las luces de los camiones cruzaban fugazmente la autopista. Las pruebas eran contundentes. Daniels había viajado a Sonora 3 veces en los últimos 6 meses, siempre con una identidad falsa, registrada como Robert Dean, consultor de inversiones, pero su rastro se detuvo abruptamente hacía 15 días. La última señal de su celular fue en un hotel en las afueras de Hermosillo, cerca de la carretera a Bahía de Quino. Mientras el sol despuntaba entre los cerros, el teléfono de Fernanda sonó. Era un mensaje de voz de un número desconocido. Dejen de buscar, no entenderán lo que está en juego. Nos miramos sin decir palabra. No era la primera advertencia, pero esta vez sonaba más directa, más desesperada. Al llegar a Hermosillo, la ciudad tenía el ambiente tenso de una zona que ha estado demasiado cerca del poder y del miedo. En la recepción del hotel Los Álamos, la recepcionista bajó la voz cuando mencioné el nombre de Daniels. "Sí, ese señor estuvo aquí", dijo mirando hacia la cámara de seguridad. "Se fue de madrugada, sin pagar. Dejó algo en la habitación. Subimos al cuarto. Todo estaba en orden, salvo por una carpeta olvidada en el fondo del closet. Dentro había mapas del norte de México marcados con puntos rojos: Nogales, Agua Prieta, Ciudad Juárez, El Paso. Cada punto tenía una fecha y una sigla: ECO 7, R11, MXL2. Parecía una ruta o un código. Fernanda lo entendió primero. Son corredores de energía. Zonas donde México está instalando nuevas líneas de transmisión para exportar electricidad a Centroamérica. ¿Y qué tiene que ver eso con Washington? Todo, respondió. Controlar la energía es controlar la soberanía. Mientras hablábamos, recibí un mensaje de Lucía. Lo encontraron. Daniels fue visto en Naco, cerca de la frontera. Va hacia el desierto. Partimos de inmediato. A medida que nos acercábamos al norte, la señal del teléfono desaparecía y el paisaje se volvía árido, casi lunar. En los poblados, la gente hablaba con miedo. Nadie quería mencionar el nombre de Daniels, pero todos sabían que algo se movía entre las dunas. En un pequeño restaurante de carretera, un hombre de gorra nos abordó con discreción. "Ustedes son los del canal", dijo sin levantar la vista. Él vino aquí hace 3 días. Preguntaba por un periodista mexicano. ¿Qué más le dijo? Que no confiara en nadie, ni siquiera en el gobierno, y que si algo le pasaba, el verdadero plan estaba en un disco azul. Fernanda y yo nos miramos. Ese disco debía contener las piezas que faltaban del rompecabezas. En la noche nos detuvimos en un motel viejo cerca de Cananea. La habitación olía a humedad y soledad. Mientras Fernanda dormía, revisé de nuevo los correos de Daniels. Uno de ellos, enviado a un contacto anónimo, decía: "México es solo el principio. Están manipulando economías enteras bajo el pretexto de estabilidad. Si esto sale a la luz, caerán nombres que nunca imaginaste". De repente, el sonido de un motor nos sobresaltó. Una camioneta negra se detuvo frente al motel. Apagué las luces. 2 hombres bajaron, uno de ellos con un auricular en el oído. "¿Lo crees?", susurró Fernanda. "Sí, nos están siguiendo".
Esperamos en silencio hasta que los pasos se alejaron. El corazón me golpeaba el pecho. Aquella noche comprendí que la historia había cruzado el límite del periodismo. Ahora era una cuestión de supervivencia. A la mañana siguiente, retomamos la carretera rumbo a Naco. El sol caía implacable sobre la arena. En el camino, encontramos un campamento militar mexicano. Un comandante nos detuvo. No pueden pasar, hay operaciones de seguridad en la zona. No, somos prensa. Respondí mostrando mi acreditación. El hombre nos miró en silencio y luego bajó la voz. Si vienen por el americano, llegó hasta allá. Pero ya no está solo. Horas después, un dron del ejército mexicano registró un vehículo abandonado cerca del desierto de San Pedro. En su interior encontraron ropa, botellas de agua y una tarjeta de memoria dentro de una cámara destrozada. La tarjeta tenía un solo video. En la grabación, Daniels, con el rostro cubierto de polvo, miraba directamente al lente. Si están viendo esto, significa que me encontraron o que ya no tengo tiempo. No fue solo la Operación Zócalo, hay un acuerdo más grande, firmado hace años. Lo llaman Plan Horizonte, y México no es la víctima, es la pieza central. La imagen se cortó con el sonido del viento. Esa noche enviamos una copia del video a la redacción en Ciudad de México. No sabíamos si era seguro publicarlo, pero la presión mediática crecía. El hashtag Plan Horizonte se volvió tendencia mundial en cuestión de horas. En Washington, el portavoz del Consejo de Seguridad apareció ante la prensa visiblemente alterado. Negamos categóricamente cualquier plan denominado Horizonte. Las teorías difundidas son parte de una campaña de desinformación, pero la negación llegó tarde. El Parlamento Europeo pidió una investigación internacional y en México, el presidente Salcedo ordenó la creación de una comisión especial para examinar los acuerdos bilaterales firmados en la última década. La noche siguiente, mientras transmitíamos en vivo desde el desierto, Fernanda me señaló el horizonte. Una luz azul parpadeaba entre los cerros. Nos acercamos con cautela y encontramos un pequeño dispositivo enterrado bajo la arena. Un disco duro azul con una etiqueta escrita a mano. Horizonte, confidencial. ¿Crees que sea el mismo del que hablaba Daniels?, preguntó Fernanda. Solo hay una forma de saberlo. Lo guardé en mi mochila mientras la luz del amanecer teñía el cielo de rojo. En ese momento comprendí que lo que teníamos en las manos podía cambiar la historia de dos naciones. A lo lejos, una camioneta avanzaba lentamente en nuestra dirección. No tenía placas. Fernanda me tomó del brazo. Juan, creo que nos encontraron. El disco duro azul pesaba menos de lo que imaginé, pero su peso simbólico era abrumador. Lo sostuve con ambas manos mientras el amanecer despuntaba sobre el desierto. Fernanda lo envolvió en una bufanda y lo guardó bajo el asiento del auto. Sabíamos que era peligroso conectarlo sin protección. Si contenía información clasificada, también podía estar rastreado. Vamos a necesitar ayuda, dijo Fernanda con voz baja. Si lo abrimos aquí, nos van a localizar en segundos. Conozco a alguien en Nogales, respondí. Un viejo contacto de inteligencia que debe algunos favores. Condujimos durante 3 horas por la carretera 2, esquivando retenes militares y vehículos sin identificación. A medida que avanzábamos hacia el norte, las noticias por radio eran cada vez más alarmantes. La Casa Blanca había declarado estado de revisión diplomática con México. En Washington, los asesores del presidente enfrentaban filtraciones internas y un senador exigía una investigación por abuso de autoridad internacional. En México, el Congreso pedía una sesión de emergencia. El país entero contenía la respiración. Cuando llegamos a Nogales, el aire olía a hierro y frontera. Nos refugiamos en una bodega abandonada al borde del cerro. Ahí nos esperaba Ernesto Lara, exanalista del CISEN, quien había trabajado años atrás en seguridad digital. Esto es más grande de lo que imaginan, dijo mientras observaba el disco bajo la luz tenue. Si este objeto está encriptado con protocolos de Washington, abrirlo sin cuidado podría activar un rastreo satelital. Durante horas, Ernesto trabajó en silencio frente a su laptop. Solo el sonido del teclado interrumpía la atención. Finalmente, el monitor mostró una serie de carpetas. Horizonte, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Al abrir el primer archivo, quedamos paralizados. Era un memorando firmado por un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fechado en 2017. El documento describía un plan hemisférico de control económico, cuyo eje era México. El texto decía: objetivo, garantizar que las reformas estructurales en México respondan a los intereses de estabilidad continental.
Método: ejercer influencia indirecta sobre sus sectores energéticos, financieros y mediáticos mediante socios estratégicos, fundaciones y mecanismos de cooperación civil. En otras palabras, una hoja de ruta para moldear la política mexicana bajo la fachada de alianzas diplomáticas. El segundo nivel del archivo era aún más perturbador. Incluía nombres, políticos, empresarios, periodistas y hasta funcionarios mexicanos que habrían recibido apoyo técnico para promover decisiones favorables a Washington. Varios nombres me resultaban familiares, algunos incluso habían aparecido como invitados en programas de crónicas del muro. «Dios», murmuró Fernanda, «esto puede incendiar medio país. Y medio continente», agregó Ernesto sin levantar la vista. En el nivel 3 encontramos una serie de audios y videos cifrados. Uno de ellos mostraba una reunión privada en Washington entre representantes del Departamento de Estado, el Tesoro y 3 asesores de seguridad latinoamericana. La transcripción automática reconoció una voz: Richard Daniels. No podemos seguir tratándolos como un socio menor. México está cambiando su estructura interna. Si no aseguramos influencia ahora, China lo hará. El Plan Horizonte no es invasión, es control preventivo. Las imágenes mostraban a Daniels argumentando, casi discutiendo con otro funcionario que insistía en usar tácticas más agresivas. El debate terminaba con una frase inquietante: si el gobierno mexicano no coopera, activaremos las palancas financieras. Nadie desafía el orden del norte. Cerré la laptop. Nadie habló durante varios minutos. Afuera, el sonido del viento golpeaba las láminas del techo. Esto no es solo un plan contra México, dije finalmente. Es un sistema diseñado para controlar toda América Latina. Fernanda se levantó y encendió una cámara. Vamos a contarlo todo, pero necesitamos hacerlo bien. Si publicamos esto sin verificar cada palabra, nos van a acusar de fabricar propaganda. Ernesto asintió. Puedo ayudarles a crear una copia cifrada y enviar los archivos a servidores fuera del país, pero una vez que esto salga, no podrán volver atrás. Mientras preparábamos la transmisión, recibí un mensaje en mi celular desde un número con código internacional. Solo decía: sabemos que tienen el disco, devuélvanlo y no habrá consecuencias. Lo ignoré, no había vuelta atrás. A las 9 de la noche transmitimos en vivo desde un sitio seguro. El reportaje se tituló El Plan Horizonte, los archivos secretos que revelan el control de Washington sobre América Latina. La emisión duró 27 minutos. Mostramos fragmentos de los documentos, los audios de Daniels y extractos de correos diplomáticos. Miles de espectadores se conectaron en tiempo real. La etiqueta Plan Horizonte se convirtió en tendencia mundial en menos de una hora. Las reacciones no se hicieron esperar. En Ciudad de México, el presidente Salcedo convocó una rueda de prensa urgente. México no permitirá que ningún poder extranjero condicione nuestras decisiones soberanas. Exigimos una investigación internacional sobre este plan. En Washington, el portavoz del Pentágono calificó la publicación como una operación de desinformación coordinada por agentes hostiles. Sin embargo, al día siguiente, The Washington Post confirmó la autenticidad de varios documentos. El escándalo se desbordó. Las calles de Ciudad de México se llenaron de manifestantes. Frente a la embajada de EU, miles de personas coreaban: no somos colonia, somos nación. En Monterrey, trabajadores del sector energético marchaban con pancartas que decían: el litio es nuestro futuro, no su moneda. Esa noche, Fernanda y yo nos refugiamos en una casa segura cerca de Magdalena de Quino. Los noticieros informaban de movimientos militares en la frontera y de reuniones secretas entre diplomáticos. Alguien, no sabíamos quién, había filtrado también fragmentos de los nombres mexicanos involucrados en el Plan Horizonte. El país entero ardía en sospechas. «Juan», dijo Fernanda mirando por la ventana, «si lo que viene es una crisis, no será solo diplomática». «Lo sé», respondí. «Pero si callamos, ya habrán ganado». A medianoche, mientras revisaba los correos, un archivo nuevo apareció en la carpeta cifrada. Era un video corto. Daniels, sentado en una habitación oscura, hablaba con voz cansada. «No busquen más culpables. Lo que está ocurriendo es el precio de haber querido equilibrar el mundo. Si este mensaje llega a México, sepan que el plan nunca fue solo económico. Prepárense, hay una segunda fase». El video terminaba con una coordenada geográfica: 31-19N, 110 de Green 56, Way, la frontera entre Sonora y Arizona. Fernanda me miró con una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Una segunda fase? Sí, respondí.
y parece que Daniels quería que la encontráramos nosotros. Afuera, el sonido de helicópteros retumbó sobre el cielo nocturno. El aire se cargó de polvo y silencio. En ese instante comprendí que ya no éramos solo testigos, nos habíamos convertido en piezas dentro del tablero. El mapa marcaba un punto exacto, 39 y 110-56 Were, en medio del desierto entre Sonora y Arizona, una zona árida, invisible en los radares públicos y fuera de toda ruta comercial. Daniels había elegido ese lugar por una razón, y Fernanda y yo estábamos decididos a descubrir cuál. Salimos de madrugada, la camioneta avanzaba entre la oscuridad, iluminada solo por los faros y el reflejo tenue del polvo. El aire olía a metal y a peligro. En la radio, las noticias hablaban de un día histórico. El Congreso de México había aprobado una resolución para suspender temporalmente la cooperación económica con Estados Unidos hasta que se aclarara el alcance del Plan Horizonte. Washington respondió con silencio. Y silencio, en diplomacia, siempre significa tensión acumulada. Mientras conducía, Fernanda revisaba los últimos mensajes que habíamos recibido. Uno provenía de un periodista estadounidense, colega mío en Washington. Juan, ten cuidado, hay órdenes de rastreo. Quieren incautar todo lo que tenga el sello Horizonte. Lo leí en voz alta y por un instante pensé en dar media vuelta, pero ya era tarde. La historia nos había arrastrado demasiado lejos para detenernos. Llegamos al punto indicado poco después del amanecer. No había nada a simple vista, solo un terreno seco con colinas dispersas y restos de estructuras metálicas oxidadas. Sin embargo, el GPS señalaba algo más, una desviación a unos 300 metros. Caminamos bajo el sol hasta encontrar lo imposible. Frente a nosotros, medio enterrado en la arena, había un hangar abandonado con emblemas borrados y puertas selladas con cadenas. En una esquina, un cartel corroído por el tiempo todavía permitía leer las letras descoloridas. Proyecto Solar Initiative, 2015. Fernanda grabó con la cámara mientras forzábamos la entrada. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y electricidad estática. En el centro del lugar, una mesa metálica sostenía varios monitores apagados y sobre ella, una carpeta con el logotipo del Departamento de Energía de Estados Unidos. El título decía, Plan Horizonte, Fases 2, Integración de Redes Energéticas Continentales. Empecé a leer. Las páginas, amarillentas por el tiempo, revelaban el verdadero propósito del proyecto. Fases 2 busca conectar la infraestructura eléctrica de México y el suroeste de Estados Unidos bajo un sistema único de monitoreo y control, administrado desde centros binacionales en Tucson y Monterrey. El objetivo, optimizar la distribución energética continental y garantizar la estabilidad del flujo comercial. Pero al final, una nota en letra manuscrita añadía algo que no figuraba en ningún plan público: control de suministro en caso de resistencia diplomática, capacidad de desconexión remota. ¿Desconexión remota?, murmuró Fernanda. Sí, respondí con voz seca. Pueden apagar partes enteras del país con una orden. De pronto, un ruido metálico nos hizo girar. En la penumbra, una silueta se movió lentamente entre las sombras. Era un hombre, flaco, con la barba crecida y la ropa cubierta de polvo. No disparen, dijo en inglés con voz cansada. Soy yo, Daniels. Nos quedamos paralizados. Era él, vivo, pero apenas reconocible. Tenía los ojos hundidos y las manos temblorosas. Pensé que nunca llegarían, murmuró. Los estaban rastreando desde que salieron de Nogales. ¿Qué es la segunda fase?, preguntó Fernanda, apuntando la cámara. Daniels respiró hondo antes de responder. El verdadero plan nunca fue controlar la economía, fue controlar la energía. Si México nacionalizaba el litio o el petróleo, podían desactivar la red eléctrica completa desde Arizona. Todo este complejo era el centro de pruebas. Nos mostró una terminal oxidada, aún conectada a un servidor alimentado por baterías solares. Al encenderla, apareció una interfaz antigua con coordenadas y comandos automáticos. Una lista mostraba nombres de ciudades mexicanas: Hermosillo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Junto a cada nombre, un código de acceso remoto. Con esto podían simular fallas eléctricas, colapsar la bolsa, generar pánico, explicó Daniels. Querían demostrar que México no podía sostenerse sin ellos. Era una forma de obediencia. Fernanda lo grababa todo. Su voz temblaba, pero su mirada seguía firme. ¿Por qué nos elegiste a nosotros?, pregunté. Daniels bajó la cabeza. Porque ustedes todavía creen en contar la verdad.
Yo ya no puedo hacerlo. Me siguen desde que filtré el primer archivo. No tengo país, ni nombre, ni refugio. Pero ustedes sí tienen algo que yo perdí. Tiempo. Afuera, el sol comenzaba a caer. Daniels insistió en mostrarnos una última cosa, un compartimento oculto bajo el suelo del hangar. Dentro había cajas metálicas con sellos diplomáticos y unidades de almacenamiento etiquetadas como Prototipo Atlas. Esto es la fase 3, susurró. Inteligencia artificial para monitorear recursos naturales y anticipar crisis políticas. Iban a probarla aquí, en México, antes de expandirla al resto del continente. Un sonido lejano interrumpió sus palabras. Helicópteros. Daniels nos empujó hacia la salida. Váyanse. Ahora. Corrimos hacia la camioneta, mientras el viento levantaba torbellinos de arena. Desde el horizonte, 3 aeronaves se acercaban con luces intermitentes. Fernanda gritó al encender el motor. ¡Rápido, Juan! ¡Vienen hacia acá! El ruido era ensordecedor. Uno de los helicópteros sobrevoló el hangar y lanzó una bengala. El edificio explotó en llamas. Nos alejamos entre la polvareda, sin mirar atrás. Media hora después, en una carretera secundaria, detuvimos el vehículo. Daniels no estaba con nosotros. No sabíamos si había escapado o quedado atrapado. Pero su sacrificio nos había dado lo que necesitábamos, la prueba irrefutable de la segunda fase. Nos refugiamos en una estación abandonada. Mientras Fernanda subía el material a servidores seguros, observé la pantalla de mi celular, cientos de mensajes, llamadas perdidas, alertas internacionales. El gobierno de México había exigido una reunión de emergencia en la OEA. Washington negaba cualquier vínculo con el hangar, alegando que se trataba de instalaciones abandonadas de un programa civil. Fernanda me mostró un video recién recibido. Era Daniels, grabado minutos antes de la explosión. Si están viendo esto, significa que el hangar ya no existe, pero la información sobrevivirá. No permitan que esta historia se entierre. La soberanía no se defiende con armas, sino con verdad. Lloré en silencio. Fernanda bajó la cámara y puso una mano sobre mi hombro. Juan, tenemos que volver a la Ciudad de México. Esto ya no es una historia, es una guerra de narrativas. Asentí. Sabía que nos esperaban días oscuros, pero también sabía que, por primera vez en décadas, México no estaba en silencio. Esa noche, al cruzar la frontera interior hacia Santa Ana, vimos un convoy militar mexicano avanzando en sentido contrario. Los soldados no nos miraron, solo uno levantó el puño derecho al pasar, como si dijera gracias. El país entero estaba despierto. Regresamos a la Ciudad de México 3 días después del incendio en el desierto. Las carreteras estaban llenas de retenes militares y camiones de prensa. En cada esquina se respiraba tensión, pero también orgullo. En los muros del norte de la capital alguien había pintado con aerosol. Horizonte cayó. México despertó. Fernanda y yo no habíamos dormido más de 6 horas desde la explosión. Teníamos el material del hangar, los videos de Daniels y las pruebas del control energético. La prioridad era transmitirlo antes de que alguien nos lo arrebatara. Cuando cruzamos la caseta de Tepoztlán, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Mensajes, notificaciones, alertas. Las redes ardían. Un grupo de congresistas estadounidenses había pedido públicamente sanciones contra México por divulgar información sensible de seguridad continental. Al mismo tiempo, el presidente Salcedo convocaba a cadena nacional. El pueblo mexicano merece la verdad. No seremos silenciados por ninguna potencia. En el camino hacia la redacción, pasamos frente a la embajada de Estados Unidos. Las calles estaban cerradas por miles de manifestantes. Un joven levantó una pancarta que decía: Daniels no murió en vano. Otro más atrás gritaba: la energía es independencia. Fernanda me miró desde el asiento del copiloto. ¿Te das cuenta? Esto ya no es solo una historia, es un movimiento. Asentí, pero también sabía que cada movimiento despierta enemigos. En la redacción de Crónicas del Muro, el ambiente era de guerra, cables cruzados, pantallas encendidas, reporteros conectados desde Washington, Madrid y Buenos Aires. Ernesto nos esperaba con expresión grave. Interceptaron una comunicación del Pentágono. Hablan de fase 3. Quieren desacreditar la filtración diciendo que fue fabricada por inteligencia extranjera. Si no publican todo hoy, manipularán la narrativa mañana. Eran las 18:47 cuando encendimos las luces del estudio. Frente a mí, la cámara roja parpadeaba. Sabía que esa transmisión podía marcar mi fin, o mi propósito.
Buenas noches, México. Aquí Crónicas del Muro. La voz me tembló apenas al iniciar. Fernanda estaba a mi lado, sosteniendo una carpeta azul. Hoy, después de meses de investigación, presentamos las pruebas finales del Plan Horizonte. Lo que empezó como un rumor terminó siendo una red internacional de control económico y energético que afectó directamente la soberanía de nuestro país. Las imágenes aparecieron una a una: el hangar destruido, los mapas energéticos, los códigos de desconexión, el video de Daniels. Su rostro exhausto llenó la pantalla. La soberanía no se defiende con armas, sino con verdad. Durante los 42 minutos que duró la transmisión, el país se detuvo. En las plazas, la gente se reunió frente a pantallas gigantes. En Monterrey, trabajadores del sector industrial lloraban abrazados. En Tijuana, cientos de personas proyectaban el video sobre el muro fronterizo. En Washington, el portavoz presidencial canceló su conferencia de prensa. A mitad de la emisión, la señal fue interrumpida brevemente. Una pantalla negra mostró un mensaje: esta transmisión viola acuerdos internacionales. Deténganla o enfrentarán consecuencias. Fernanda apretó mi brazo y gritó al técnico: reinicia el canal alterno. La imagen volvió. Seguimos hablando como si el mundo entero dependiera de esas palabras. Tal vez así era. Cuando terminó la transmisión, el silencio fue absoluto. Luego, los teléfonos comenzaron a sonar. Periodistas de medio mundo pedían entrevistas. Las agencias confirmaban el colapso político en Washington. Algunos miembros del Congreso estadounidense exigían la renuncia del secretario de Estado. En México, el presidente Salcedo apareció frente a Palacio Nacional con un discurso que quedará en la historia. Hoy México ha hablado con voz propia. No pedimos permiso para ser libres. Esa misma noche, la ONU convocó a sesión extraordinaria. Las delegaciones de América Latina respaldaron oficialmente a México, exigiendo una revisión completa de los acuerdos energéticos y de cooperación internacional. Washington, bajo presión, aceptó abrir una investigación interna sobre los documentos filtrados. Pero no todo era victoria. A las 3 de la madrugada, una explosión sacudió la zona sur de la capital. Un servidor de datos perteneciente a Crónicas del Muro fue destruido. Nadie resultó herido, pero los archivos de respaldo quedaron dañados. Horas después, recibimos un mensaje cifrado desde un canal anónimo: no busquen la fase 3, ya está en marcha. El cansancio se volvió miedo. Fernanda lloró en silencio frente a su computadora. Yo apenas podía pensar. ¿Y si Daniels tenía razón?, preguntó. ¿Y si el verdadero plan no era energético, sino informativo? Controlar la energía o controlar la verdad, respondí. Durante días, el país vivió entre marchas y celebraciones, entre teorías y dudas. Las cadenas internacionales debatían si el Plan Horizonte era el mayor escándalo diplomático del siglo o una operación encubierta de contrainteligencia. Nadie tenía respuestas claras. Pero algo sí era evidente: el equilibrio continental había cambiado. Una semana después, recibimos un paquete sin remitente. Dentro, una memoria USB azul y una nota escrita a mano: para cuando el silencio vuelva a caer, RAD. La insertamos con cautela. El archivo contenía una serie de grabaciones de voz, aparentemente de Daniels, narrando sus últimos días. En la última, su voz apenas era un susurro. Si escuchan esto, significa que México resistió. Pero el horizonte no termina aquí. Los verdaderos enemigos no usan uniformes ni banderas. Usan contratos, datos y miedo. No se detengan. Cerré los ojos. La transmisión había despertado algo irreversible, una conciencia colectiva que ya no podía borrarse y... Semanas después, la Casa Blanca enfrentaba audiencias, renuncias y fracturas internas. Los medios hablaban de la mayor crisis de credibilidad en la historia reciente de Washington. En México, el presidente Salcedo anunció la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad y el fortalecimiento de la independencia energética. Fernanda y yo seguimos recibiendo amenazas, pero también mensajes de agradecimiento de todo el continente. En Lima, en Buenos Aires, en Bogotá, ciudadanos marchaban con carteles que decían: no más Planes Horizonte. Una noche, mientras revisaba la vieja cámara que usamos en el desierto, encontré algo que no habíamos notado. En el último cuadro del video de Daniels, antes de que la grabación se cortara, una sombra pasaba detrás de él. No era militar, era civil.
y en su pecho brillaba una placa con las letras DOE Observer, Departamento de Energía. Nunca lo mencioné al aire. Algunas verdades deben descansar un tiempo antes de ser dichas. Han pasado semanas desde la transmisión final. Las luces del Zócalo siguen encendidas cada noche, y la gente aún repite aquella frase que nació en medio del miedo: México no se vende. Hoy vuelvo a sentarme frente a las cámaras. La redacción está en silencio. Fernanda ajusta el micrófono y me hace una seña. Transmitimos una última vez. Aquí termina esta etapa de Crónicas del Muro. Gracias por acompañarnos. Si algo hemos aprendido es que la verdad no pertenece a nadie, se defiende o se pierde, y nosotros elegimos defenderla. Apago el micrófono. Afuera, la ciudad respira con calma por primera vez en meses. Tal vez la tormenta haya pasado, o tal vez apenas comienza, pero una cosa es segura: el muro ya no divide, el muro escucha. En Crónicas del Muro seguimos cada paso de esta historia. Suscríbase al canal y sea testigo de lo que otros medios no se atreven a contar.